Buenos días, chicas, bienvenidas a un nuevo vlog. Ay, qué frío hace hoy, de verdad. Me voy a poner esta batita porque es que estoy congelada. Está el tiempo que no llueve, pero está así muy negro el cielo, pero no se termina de arrancar a llover. Sé que por otros sitios está lloviendo lo más grande y de hecho daban lluvia para toda la semana, pero aquí en Granada no está lloviendo mucho, la verdad, pero eso sí, hace mucho frío. Bueno, hoy es miércoles, ya ayer, martes, empezó otra vez la rutina, empezó el cole, toda la normalidad después del puente y hoy es miércoles, como os digo, es tarde, ya son las 11:48. Y es que bueno, esta mañana cuando dejé a la niña en el cole me vine para la casa, bueno, estuve en Líder, que fui a coger la macetilla, a ver si tenía que ir a por patatas para hacer la comida, que ahora os cuento lo que he hecho. Y ya de paso me he llegado a coger la macetilla, que el otro día os conté, creo que en el vlog anterior, que perdí la macetilla que compré. Pues bueno, iba a ver si estaba la misma, pero no quedaba. Había de estas, que quedaban dos, igual que esta y otra, y luego había cintas. Entonces, pues bueno, he cogido esta que es así la más verde que he visto, la más bonita, porque yo la que me gustaba era la mía, la que me cogí el otro día, pero bueno, tengo el pelo, que es que me lo tengo ya hoy que lavar. Y me he hecho así un moño desastrado. Pues eso, que he cogido esta macetilla verde para ponerla aquí, porque yo la quería para aquí, para la cocina, para darle así toques a la casa. Lo que pasa es que no puedo coger tampoco plantas que se me mueran, tienen que ser, no sé si esta será de interior. Yo la he cogido, a ver si me dura, la he puesto ahí, que le da bastante luz, porque yo aquí en mi cocina, la verdad que nos entra mucha luz. Y ahora os enseño dónde la voy a poner. Y me ha costado 5,99 la macetita, ya quedaban pocas, el otro día había un montón y ya hoy quedaban, ya os digo, quedaban 3 o 4, no quedaban más. Y nada, eso, cogí las patatas, la maceta y me vine, estuve haciendo las cosas de la casa. Me puse rápido cuando vine, puse una lavadora, he hecho las camas, he pasado la aspiradora, lo he dejado todo hecho. Y luego me he venido a la cocina, ahora me está dando calor, esto es, me da calor, me da frío, porque es que de verdad. He estado toda la mañana moviéndome y tenía calor. Ahora me he quedado parada, me ha dado frío y ahora otra vez me ha dado calor. Pues eso, que ya me vine a la cocina y hice la comida. Puse la comida, que es lo primero que quería dejar. Que he hecho un potaje muy rico de garbanzo, con así tipo un potaje de Semana Santa, pero que me apetecía a mí hoy. Porque es verdad que ahora de lunes a viernes, sí o sí, quiero que a mediodía comamos caliente. Potaje de lentejas, de garbanzos, pucheros, caliente. Entonces, pues bueno, me he hecho mi potaje, le he echado un montón de verdura, le he echado cebolla, calabaza, puerro, ajo, tomate, pimiento verde, pimiento rojo seco. Le he puesto un montón de cosas, ahora ya os lo enseño, porque hoy os voy a enseñar todas mis comidas. Esta mañana me he levantado y digo, mira, les voy a enseñar, voy a hacerle un día que les enseñe todas las comidas, que muchas veces os enseño la comida del mediodía o la merienda, pero nunca os enseño la comida entera de todo el día. Entonces hoy os voy a enseñar todo lo que como en un día. Y ya está, ya lo tengo, como os digo, preparado, me lo he dejado todo hecho y ahora voy a desayunar, porque no he desayunado todavía. Y es que estoy también intentando desayunar ahora un poquito más tarde para hacer los ayunos más largos, porque llevamos un tiempo que cenamos tardísimo, yo no sé, pero entre unas cosas y otras nos dan las 11 de la noche. Y yo digo, mira, esto ya no puede ser. Se lo dije a Fran el otro día, digo, yo, si tú quieres cenar más tarde, perfecto, pero yo y las niñas para las 9 tenemos que estar cenando. Y llevamos 2 noches cenando súper temprano. Ayer a las 9:15 ya estábamos cenando, tanto yo como las niñas. Y antes de ayer lo mismo. Y ya está, que eso, que quiero empezar a cenar más pronto y a desayunar un poco más tarde, para que haya más tiempo de ayuno, para que el cuerpo pues se limpie y tal, ya sabes. Y además que es que no es bueno cenar tan tarde, que es que ya llevaba un tiempo que luego por la noche me sentía súper pesada de cenar tan tarde,
La otra noche que nos comimos una hamburguesa me puse como mala, luego me daba como angustia, mucho malestar y digo, mira, esto no puede ser, esto ya se tiene que terminar. Ahí voy a poner la macetita. La he regado un poquillo porque me daba a mí que estaba un poco seca y ahí queda. Mirad qué cookie, qué bonita. Voy a darle a la luz porque es que hoy hay poca luz, con el tiempo como está. Y a eso, que quiero darle toquecillo a aquella, pues es de mentira, es de plástico. Pero me gustaría poner macetitas que fuesen así de interior, que sean duras. Si sabéis de alguna que sí o sí sea fuerte para interior, porque de exterior tengo muchas, que de hecho allí las tiene Fran todas en ese balconcillo, de ahí tiene Fran un montón de macetas y las tiene muy bonitas. Pero de interior, que es para lo que yo los quiero, para decorar la casa, pues tengo pocas, la verdad. Tengo esta y tengo aquella. Y bueno, tengo el bambú y luego tengo la del salón. Pero sí es verdad que también con estas dos puedo tener pocas, porque es que se las comen. Estas dos señoritas de aquí se comen las macetas. Y nada, tengo ahí un cactus y ahora pues he puesto esa. Y si sabéis de alguna maceta que sea dura, resistente para interior, porfa, decídmelo para que la ponga. Y bueno, por aquí tengo el potaje, que os voy a enseñar antes de hacerme el desayuno, que mirad cómo va. Le he puesto cúrcuma también. A ver, voy a coger, no sé dónde tengo, aquí, cucharón. ¿Veis? Es como un potaje de Semana Santa. Le he puesto pescado, patata, ya lo voy a parar porque ya se me ha deshecho el pescado. Le he puesto espinaca también y garbanzo. Y luego pues le voy a poner seguramente unos fideos así gorditos, pues porque las niñas se lo comen mejor. Y bueno, el potaje lleva, el sofrito lo he hecho con mucha verdura, le he puesto cebolla, tomate, pimiento verde, pimiento rojo seco, 4 o 5 dientes de ajo, así tamaño pequeñito, zanahoria, puerro. Bueno, le he echado un montonazo de verdura, un montonazo al sofrito. Y le he puesto pues aceite, sal y luego he cogido, le he puesto agua a la verdura y he dejado que se fuese rehogando, luego lo he triturado todo y ya en la olla he puesto garbanzos, patatas partidas así a trozos grandes, le he puesto cola de rape y medallones de merluza. Le he puesto laurel, agua, le he echado todo lo que es el sofrito, que más zanahoria, espinacas, por eso tiene así un color como verdoso, pero es que yo no me gusta ponerle colorante. O sea, yo el colorante hace años que no lo uso, entonces por eso tiene ese color. Le he puesto un poco de cúrcuma para que le dé también un poco de, que sea más apetecible. Pero bueno, yo sé que con el colorante se vería más como un potaje, así rojo, naranja, ¿no? Pero es que yo, como digo, el colorante llevo ya años que no lo uso. Prefiero que tenga peor pinta, pero no me meto yo eso en el cuerpo porque eso dicen que es porquería. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo sale, luego os enseñaré qué tal. Pero vamos, que tiene muy buena pinta, además que ya lo he probado y está muy bueno. Y las niñas, pues si se lo comen así bien, que yo creo que sí, porque ellas vienen del cole con hambre, les saco así los garbanzos y lo que es los fideos. Y si no, pues se lo trituro y no pasa nada. Se lo comen triturado y ya está.
Bueno, pues ya he desayunado, he recogido y he fregado los platos, ya me he dejado la cocina también lista. Y ahora os voy a enseñar un paquete que me llegó ayer. ¿Sabéis para quién? Para esta señorita. Vamos a enseñar el paquete. Os voy a enseñar un paquete que me llegó ayer para la gata. Chulísimo. Es que está el día de verdad negro. Por eso no hay luz. Se me estará viendo muy oscura. Bueno. Y después me voy a poner a hacer deporte. Ahora cuando enseñe el paquetillo. Que he encontrado unas chicas que me encanta. Ahora os cuento un poco. Voy a enseñaros el paquetillo, que no sé dónde lo he puesto. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Os lo voy a enseñar. Voy a poner... A ver, que haya luz. Voy a poner el trípode y os lo enseño. Bueno, pues para enseñaros este paquetillo me he traído a las protagonistas, que son estas. Porque el paquete es para ellas. Una está aquí, la otra está ahí, enfadada mirando a la puerta, porque lo muy bastante que tú quieras traerla para que ella no quiera. Y lo muy bastante que no quieras que esté para que ella quiera estar. Eso es así. Son como niñas. Mira, ya lo está oliendo, ¿verdad? Porque saben lo que es. Porque ya lo estuvimos probando. Bueno, os voy a enseñar este paquete que me ha llegado de la marca Crosso Berco, que es una página que os voy a dejar, por supuesto, por pantalla, la página. Os voy a dejar también un enlace en la cajita de descripción, que fabrica estupendos transportines, maletines de viaje, bolsos, bandoleras, todo para pues para nuestros pelúos, para nuestros gatos y nuestros perros. Entonces, bueno, en la página tienen una cantidad inmensa de bolsos de viaje, sirven como bolsos de viaje, maletín, o para llevarlo si quieres un día, yo qué sé, al campo, a donde sea. Yo, de entre muchísimos modelos que tienen, elegí este, que ahora voy a dejar unas imágenes de las gatas, porque bueno, es verdad que hay bandoleras y tal, pero mis gatas son un poco asustadizas, entonces yo siempre necesito que ellas vayan tapadas. Y este bolso tan bonito, pues eso, sirve de transportín. Mira, ya están aquí mirándolo. Sirve de transportín, que además me ha venido genial porque yo no tenía transportín. Entonces, el que tenía estaba hecho polvo. La última vez que llevé a esta al veterinario, que fue la última que fue, la costura de intentar salir, porque empezó a intentar salir, la rompió y está la costura rota, así que me hacía falta un transportín. Y bueno, ahora os voy a dejar unas imágenes enseñando bien el maletín por dentro, lo que trae. La verdad es que me ha encantado. Aparte es así tipo bolsito, te lo puedes, tiene un montón de maneras, te lo puedes colgar como una mochila. Y ya os digo, tiene muy buena calidad. En la página tenéis muchos modelos, muchos colores, precios más asequibles, menos. Os voy a dejar un código de descuento también del 40% de descuento en sus productos. Y además envían a todas partes del mundo de manera gratuita, sin costes de envío. Os voy a enseñar el bolso transportín, así un poco mejor. Venía en esta bolsa, que es así como plastificada, para guardarlo cuando no lo estemos usando. Y bueno, yo lo cogí en este color que me encantó, así como veis, pero lo tenéis de todos los colores. Y muchísimos modelos. Yo he querido coger así tipo transportín y tipo mochila, porque para mí es más cómodo. A mi gata le gusta ir... No es que les guste, sino que yo me siento más cómoda si van cerradas. Entonces puedo cerrarle todo con las cremalleras y yo voy más segura de que ellas pues no van a hacer ninguna locura, ni se van a escapar, ni nada de eso. Tiene por aquí esta tela que es de transparente, así que ellas en todo momento van viendo el exterior. Lo puedes coger tipo bolso, lo puedes llevar tipo mochila, ¿veis? O lo podéis colgar y llevarlo en la espalda. Luego tiene también un montón de maneras de agarre, pues para que vaya más cerrado, más seguro. Te lo puedes también enganchar hacia el pecho, por aquí, con estos agarres que tiene, para que se quede más sujeto. Aquí lleva también por si tienes que enganchar llaves o algo. Tiene dos bolsillitos aquí en la parte de adelante, pues para guardar lo que tengas que guardar.
Es, ya os digo, un transportín, pero es también como un bolso de viaje. A mí es que me ha encantado, la verdad. Además es que necesitaba uno, porque ya os digo, el de ella, aparte de ser muy feo, muy oscuro, ella iba muy angustiosa, pues eso que necesitaba cambiarlo. Y mira, luego trae también este colchoncillo, que es pues por si vuestro animal le gusta ir por fuera, pues le puedes dejar esto aquí y que el perro o el gato lleve la cabecita aquí apoyada y vaya cómodo. Y luego la parte de abajo pues lo mismo, está reforzada con esto que es blandito. Y esta sería la bolsita, es chulísima. He tenido que dejar ahí el transportín porque la gata no quiere que se lo quite. ¿Os lo podéis creer? He ido a quitárselo un par de veces y me daba así con la pata como para que se lo dejara. Y luego se ha ido a acercar la otra, la negrita, y le ha bufado como diciendo, vete de aquí que esto es mío. ¿Será posible? Es que de verdad son como niños. Y bueno, ahora voy a hacer deporte. Son ya las 1 menos cuarto. Voy a aprovechar y voy a hacer deporte. Ayer encontré a una chica que me encantó. De hecho, le escribí un comentario porque se ve que es nueva aquí en YouTube, que está empezando. Pero no sé, di con su rutina y me encantó. La hice y hoy tengo una agujeta que no me puedo mover. O sea, tengo el glúteo y las piernas que no las siento. Y fue una rutina cortita de unos 20-25 minutos, creo, pero estuvo chulísima. Y la chica se llama, lo voy a decir por aquí, por si la queréis seguir o lo que sea, que ya os digo, yo lo que me gusta lo enseño y lo recomiendo. Y esta chica lleva poquito, pero yo estoy segura que va a subir pronto. Es más, le escribí porque vi que todavía pues eso no tenía mucha interacción con, pues porque llevará poquito. Tiene 200 y pico suscriptores, pero a mí me gustó un montón. Me dijo que sube vídeos los martes, creo que es. Y bueno, pues eso, que tiene poquitos vídeos, pero me encantó. Se llama Sofía Ramírez S, por si la queréis buscar. Y hoy voy a hacer una rutina de ella de tren superior, porque ayer hice de tren inferior, ya os digo, me encantó. Y hoy la voy a hacer de tren superior, una que he visto que tiene de 20-25 minutos. Y como tengo buena hora, pues la voy a hacer antes de irme al cole y ya me quedo hoy con el deporte también hecho, que llevo toda esta semana cumpliendo. Eso sí, ya os digo, la barriga, el abdomen y las piernas y el glúteo lo tengo que no lo siento. Pero bien, bien, eso significa que bien. Otra cosa, ha venido mi suegra, por cierto, mientras eso arranca, que el ordenador este tarda un montón, ha venido mi suegra, que ha venido de visita, bueno, de visita no, tenía dentista y ha venido aquí a Granada esta mañana, ya se iba para el pueblo. Y se ha pasado por la pescadería, bueno, me ha traído almendras de ellos, que ellos tienen, Fran tiene almendros, su familia, nueces también, que ellos tienen allí, las parten ellos y las pelan. Me ha traído salchichones hechos por ella, que esto lo hace mi suegra, naturales, me ha traído 3, sin conservantes, ni nada de eso. Y luego voy a la pescadería y me ha comprado pescado. Me ha traído boquerones, que por cierto me los ha estado hasta limpiando. Ha venido de Irene mientras yo grababa lo de las gatas, ella me ha estado limpiando los boquerones. Y me ha traído lenguado y merluza. O sea que mira, ya tengo por aquí boquerones, lenguado y merluza. Luego lo separaré todo ya limpio. Así que mañana o esta noche toca pescado. Para que veáis que suegra tengo más apaña. Es súper apaña. No me puedo quejar ni de mis suegros ni de mis padres. La verdad que tengo mucha suerte.
Pues ya estoy por la casa, ha sido poner un pie en la calle y empezar a llover. He estado a punto de darme la vuelta para coger los paraguas, pero digo, anda, parará. Efectivamente han caído 4 gotas, lo suficiente para mojarme y ha parado. Y bueno, he llegado al Mercadona y he cogido pan para ellos, porque yo ahora os enseño el pan que voy a tomar, que eso, bueno, ahora lo enseño. A ellos les he cogido 2 barras de pan este que he visto con aceite de oliva. No sé si es nuevo, porque a ellos no les gusta el pan integral. Entonces, pues bueno, les he cogido este de aceite para comer. Luego he cogido, me he cogido esto, que a ver si me lo pongo esta tarde también, la mascarilla de color. Y luego he cogido los fideos, que no sabía si coger grandes, unos que había más gorditos o estos. Al final he cogido estos medianos, se los voy a poner ya a la comida. Y luego yo también que tenía un paquete que recoger de Shein, porque me habían tocado justo yo salir por la puerta para irme a por las niñas, me han llamado y me han dicho que han estado en la casa y que no había nadie. Así que le he pedido que me lo dejaran aquí en un local de aquí abajo de mi casa y he ido por él. Aquí lo tengo. Luego si tengo tiempo os lo enseñaré. Son 4 cosas, 4 tonterías que luego ya os enseñaré. Buenas tardes, chicas. Se acaba de ir Fran y las niñas, hará un cuarto de hora a la catequesis, que hoy Irene iba también a entrar, porque es domingo de ceniza, miércoles de ceniza, quedan 40 días para el domingo de Ramos. Entonces iban a hacer como una fiestecilla y como la catequista conoce a Irene, que es la abuela de la mejor amiguita de Irene en el cole, pues la mujer la conoce. Y siempre que voy con ella, pues le dice, ¿quieres entrar? Entra tú también. Y bueno, la mujer es que es un primo, la verdad, la mujer, yo no sé, le encantan los niños y es con ellos, los niños les encantan estar con ellos, es súper buena. Y bueno, muchas veces entran los hermanitos de los niños de la catequesis. Además que Irene ya en septiembre empieza también la catequesis, que es que le quedan unos meses y va a ser también con esta catequista, así que bueno, ya la va conociendo. Y yo pues voy a aprovechar ahora porque he estado haciendo cosas en la casa, recogiendo la cocina, acabo de poner una lavavajillas que se escucha por ahí de fondo, le he estado dando también un poco al suelo de la cocina, en fin, haciendo los deberes con ella, le he puesto también la merienda para que se fuese a merendar, haciendo cosas. Y ahora me voy a poner a echarme la mascarilla y a hacerme lo del autobronceador, que os voy a enseñar un poquillo cómo me lo hago. Y ya me sentaré a seguir haciendo cosas del instituto, un rato en el ordenador ya que lo tengo todo hecho y a editar, que tengo un vídeo que editar. Así que eso es lo que voy a hacer. Ahora mientras aprovecho y vienen ellos. Y ya Fran me ha dicho, me voy a acercar a la floristería yo, en lo que tú estás en la casa haciendo tus cosas. Porque dice que el otro día vio unas macetas que le gustaron, unas cintas o no sé qué. Y dice, muy bonita, y me voy a pasar, que la vi el otro día, a ver qué valen y si no, pues me traigo alguna. Así que fijaros, esta mañana os estaba yo diciendo que... ¿Dónde he dejado mi móvil? Allí. Esta mañana os estaba yo diciendo que quería comprar macetitas así para poner por la casa. Y ahora me dice que vaya a comprar. Y le he dicho, digo, pues mira, si ves alguna así bonita. Y me ha llamado y me dice, me ha dicho la dependienta, la floristera, o como se diga, que ahora se lleva mucho las ramas de eucalipto. Dice, ¿tú quieres? Digo, pues si la rama de eucalipto es lo que yo tengo, que lo tengo ahí en la entrada de la casa. Dice, sí, pero naturales. Digo, bueno, pues no sé, si ve alguna bonita, trátela. Así que no sé si se traerá algo o no. Yo, pues si se trae alguna ramilla así de eucalipto, lo que sea, pues ya las pondré por ahí, por la casa, por algún sitio para decorar. Voy a hacerme primeramente lo del pelo, que ya tengo por aquí la mascarilla sacada, me la voy a poner. Y luego me voy a hacer el autobronceador. Yo, aunque sea invierno, me gusta verme morena. Yo soy muy presumida y me gusta verme morena a todas horas del año. Es verdad que el sol no lo tomo, ni en verano siquiera, ya os lo he contado muchas veces, pero luego me gusta tener así la piel bonita durante todo el año. Que bueno, tampoco esto no te da un moreno caribeño, te da un tonito así, pues bonito. Y bueno, lo que voy a hacer es que esto ya lo he probado, va súper bien. Primeramente me voy a meter en la ducha, me voy a poner agua, me echo así agua por encima y me echo espuma de esta. Esto lo que hace es quitar los restos del anterior bronceador que tenga. Y te quita, pues eso, te exfolia la piel, te ayuda pues a limpiarla y a prepararla. Así que me la pongo en este guante exfoliante, me pongo
espuma de este me voy dando y me quita todos los restos del anterior bronceado. Y luego, ya bien claro, me seco la piel y sin crema y sin nada, me pongo el autobronceador. Si puedo me lo dejo la mayor hora posible para que haga más efecto, pero si no puedo pues me la dejo. Con que te la dejes 3 horas hace efecto de sobra. Incluso en 60 minutos, aquí lo pone, ya te pone moreno. Así que nada, yo me lo voy a dejar, pues eso, son las 6 de la tarde, pues me lo dejaré hasta las 8, así que me duche. Pues ya estaría, me he puesto ropa vieja y ya me he puesto también la mascarilla del pelo. Y ahora lo que voy a hacer, como he dicho, es hacerme una infusión. Hoy directamente es que no voy a hacer ni merienda, porque estoy infla, o sea, he comido tanto que estoy infla. Entonces me voy a hacer una infusión de esta, digestiva. Me voy a tomar una infusión y ya está. Y me voy a poner un ratico en el ordenador. Acabo de terminar, que estoy estudiando lengua, que ya acabo de terminar, y acabo de terminar de estudiar con y ahora me voy a poner a hacer los problemas de matemáticas. Qué bonita es, mi niña. Que lleva toda la tarde estudiando desde que llegó de catequesis. Más bonita ella. ¿Y has puesto esa lucecita? ¿Y ves bien? ¿No prefieres la del techo? ¿Seguro que no? Te tenemos que poner una bombillita que tenga más luz. Porque esta tiene poca luz. Mira, le he puesto aquí una florecita enganchada. Qué chula. Pero mira, Triana, yo para mí que aquí tienes poca luz, cariño. ¿No tienes poca luz aquí? ¿Seguro no quieres más? No. Está ya cansadita Sí. de tanto estudiar la pobre. ¿Cómo lo habéis pasado hoy en catequesis? Bien, hemos estado terminando las pancartas que vamos a llevar el domingo de Ramos. Qué bien. A Adriana le encanta, ya mismo está de procesiones. Mira quién ha venido a verte. Diana, mira quién ha venido a verte. Diana ya mismo está de procesiones, que ya sale en una procesión aquí en Granada, ¿verdad? Luego se lo vamos a enseñar a las chicas, tu procesión, cuando llegue la hora. Ya queda poco, quedan justo 40 días, Triana. Semana Santa, creo. Para el día justo que tú sales. Además, es que creo que cae en tu cumple. ¿No cae en tu cumple? Cae en Jueves Santo, me parece. Ah, tu cumple cae en Jueves Santo. Bueno, pues estaremos también de procesión. Vamos a hacernos la cena, pero mirad, que os quería enseñar la macetilla que ha comprado Fran, que esta es la misma que nos robaron el otro día del líder. La misma, lo que pasa es que la del líder era un poquito más pequeña. Nos la robaron en algún vecino en el portal. ¿Tú sabes quién? Sería un ecologista que diría, vaya que pase hambre la maceta. Aquí voy a llevármela a mi casa y le he dicho yo a un cliente y un trato. Sí. Bueno, mira qué graciosa. Se llama esparraguera, me la ha dicho Fran. Y yo partera el otro día diciendo que era espartera. Bueno, esta es muy finita, veremos a ver si no se parte, esta que es larga. Es muy bonita, parece como un abeto chiquitín. Ya, Así bueno, que a ver ya. lo que dura. Bueno, Según los gatos, todavía no la han golido ninguna vez. no le han hecho mucho caso, la verdad. Ah, porque Coge la vive. negrita, si es solo para que la huela, a ver qué hace. A ver, cógela. A ver, si le hace... Ay, Dios quiera que no le guste. ¿Te gusta? Dime que esa no la vas a morder, por favor. Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando.
Ya está haciéndole tontería. Bueno, no sé si ponerla ahí o ponerla Ponerla al lado. ¡Ja! aquí. Aquí. A lo mejor aquí le entra más luz. Lo que pasa es que aquí ya tengo muchas. Que por cierto voy a bajar ya la persiana, que es de noche. Que aquí ya tengo todas esas. De cena voy a preparar fajitas, tipo fajitas así con este pollo desmenuzado de Lides, que está muy bueno. En estas tortitas integrales, por aquí ya ha machacado aguacate Fran y ahora os enseño lo que le pongo. Love the way you make me feel good. Love the way you say my name